Los invito a que estemos leyendo en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 22 al versículo 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sabemos que el Señor ha estado con la mujer samaritana en el pozo y le ha revelado la vida oculta de ella, su condición de inmoralidad y de adulterio en la que esa mujer samaritana ha vivido. Y esa revelación de su vida pecadora tal vez ha creado en ella convicción de pecado y de su necesidad de Dios y de un Salvador. Es decir, de lo que solo esa agua de la que Jesús le habla puede satisfacer. Ahora bien, esto y la presencia y la autoridad con la que Jesús le ha hablado a esa mujer han inquietado su corazón entonces para ir a adorarlo. Y dijimos que los samaritanos habían creado su propio lugar y su propio sistema de adoración diferente al que Dios había establecido conforme a las Escrituras. Y esto, por supuesto, va a revelar que no es verdad que cada quien pueda adorar a Dios a su manera, que hay muchas maneras de adorar a Dios. Y revela también que Dios ha instituido una manera como Él quiere que le adoren. El Señor también ha dicho que en su venida ha llegado la hora que los elegidos de Dios, de todas las naciones, y ya no solo los judíos, como podían pensar ellos, ya no tendrán que ir a Jerusalén a adorar, ni tendrán que ir a ningún lugar para ofrecerle adoración al Padre. Porque en la era del Evangelio, que nosotros tenemos el privilegio de participar de la era del Evangelio, se le puede rendir adoración al Padre en cualquier lugar, en todos los lugares. Y de hecho nosotros estamos en esta mañana aquí y podemos rendirle adoración a Dios y no estamos en Jerusalén. Y gracias al Señor porque ahora tenemos esta oportunidad. Entonces, con esto de introducción vamos a ver más detalles de lo que el Señor ha estado diciendo. Dice el versículo 22. El Señor sigue hablando con la samaritana y le dice en el versículo 22: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús le dice a la mujer, vosotros, es decir, los samaritanos adoran, dice, lo que no sabéis. Los samaritanos adoraban lo que no sabían. Es decir, ellos no conocían a Dios, no tenían una revelación plena de quién era Él, así que ellos adoraban a un ser, escuchen esto, conforme a su propia imaginación. Ellos adoraban a un Dios que su propia mente lo había creado, así eran los dioses que ellos adoraban. Es decir, que su adoración entonces era un mundo de confusión. Esa era la adoración de los samaritanos. Vamos a leer 2 de Reyes 17, el 24 dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, es decir, esa fue la forma en que poblaron a Samaria. Dijo que los trajo de Cuta, de Aba, de Hamac,
y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Dice el 26, dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y a él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Dice el 27, y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habite allí, y les enseñen la ley del Dios del país. El 29 dice: pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Dice el 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Es decir que estos pasajes nos iluminan sobre lo que había sucedido con los samaritanos. Es decir, que ellos supuestamente, ellos temían, y dice la palabra, o sea, temían a Jehová, pero adoraban a otras deidades. Eso era lo que hacían. Nosotros nos podemos hacer sobre eso varias preguntas. ¿No se parece esto a todos los que dicen que adoran a Dios, pero al final les rinden culto a imágenes, muñecos y demás ídolos que crean ellos? No se parecen a ellos, se parecen mucho, ¿verdad? O sea, no se parece esto a los que piensan que a través de cualquier religión podemos acercarnos a Dios y podemos amar al Señor, y que todos los caminos nos conducen al cielo. Se parecen a ellos también, ¿verdad? Son exactamente las mismas personas. No es esto lo que pasa cuando la gente dice que ellos no necesitan ir a ninguna iglesia porque a Dios ellos lo tienen en su corazón. Es decir, que ellos simplemente, y todos los que piensan así, que son la mayoría de las personas, ellos adoran al Dios o a los dioses que ellos se imaginan, así como los samaritanos. Así son ellos, todos los que así piensan. Entonces ellos con sus mentes y sus corazones, ellos creían adorar a Dios. Creían adorar al Dios verdadero, pero en su confusión ellos habían creado sus propios dioses. Y a esos ellos adoraban, a esos que ellos habían creado en su propia mente. Entonces ellos decían adorar a Dios, eso es lo que ellos decían, pero entonces ellos eran idólatras y adoraban deidades y a todos los demonios que ellos pudieran llegar a invocar a través de su adoración. Y un ejemplo de esto es lo que pasa en la Iglesia Católica Romana. Eso tenemos que decirlo, y de verdad que no quiero ofender a nadie, pero ciertamente es así, pues, porque nosotros estamos aquí para enseñar la verdad. Enseñamos la Escritura, y digo, voy a decir que en general, porque pudiera ser que no sean todos, ellos dicen adorar a Dios y dicen ir a adorar a Dios, pero ellos van allá y adoran imágenes, adoran fotografías, adoran el muñeco y hacen todo ese tipo de cosas, y ellos dicen adorar a Dios. Pero también pudiera ser que vamos a una iglesia que dice ser cristiana evangélica, entonces vamos a esos lugares y en esa iglesia entonces pegan gritos, se tiran en el piso, se retuercen, tienen ataques de risa, es decir, y hacen todas estas cosas, y ellos dicen que según ellos están adorando a Dios.
Pero cuando están haciendo todas esas cosas que nosotros hemos visto en las iglesias que dicen ser cristianas evangélicas, ellos también pueden estar adorando entonces demonios. Eso es lo que ellos están haciendo, pero no pueden adorar al Dios verdadero, y esto es porque no lo conocen. Por eso es que no pueden adorar al Dios verdadero, porque no lo conocen. ¿Y por qué pasaba esto? ¿Por qué pasaba esto? ¿O por qué puede pasar todavía? Los samaritanos solo llegaron a aceptar parcialmente el Antiguo Testamento. Es decir, ellos, como les dije, ellos establecieron un sistema de adoración muy particular y solo llegaron a creer y aceptar como válido el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que escribió Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. O sea que para ellos, para los samaritanos, eran los únicos libros que ellos aceptaban. Entonces rechazaron toda la demás escritura. Así que ellos rechazaron los escritos de los profetas y rechazaron los escritos poéticos que también están en el Antiguo Testamento. Es decir que entonces el culto que ellos realizaban no estaba aprobado por el Señor. No estaba aprobado por el Señor porque no era conforme con las Escrituras. De tal manera que entonces los samaritanos adoraban sin ser guiados verdaderamente por la palabra de Dios. Adoraban a Dios al margen de la verdad escritural. Y desgraciadamente, en el caso de las iglesias evangélicas, es exactamente lo que ahí también pasa. Porque ellos hacen una adoración al margen de la verdad escritural. Entonces, ¿podemos nosotros acaso echar a un lado las escrituras y pretender adorar a Dios como nos plazca? No podemos hacer eso. Porque la misma escritura enseña y revela a qué Dios nosotros tenemos que adorar y cómo debemos adorar al Señor. Pero nosotros, aunque nosotros digamos que no podemos apartarnos de la Escritura, que no debemos hacer tal cosa, aunque nosotros digamos eso, nosotros podemos llegar a estar haciendo eso, y la iglesia puede llegar a estar haciendo eso, si nosotros hacemos interpretaciones erróneas de las Escrituras, si hacemos malas interpretaciones de las enseñanzas, si nosotros hacemos interpretaciones caprichosas de la palabra de Dios, entonces nosotros también podemos hacer un culto lleno de absoluta confusión y falsedad, sin tampoco poder adorar a Dios y sin tampoco entonces poder agradar a Dios con nuestra adoración. Entonces el Señor dice también, nosotros adoramos lo que sabemos, dice el Señor Jesucristo, le está diciendo a la mujer samaritana, porque la salvación, dice, viene de los judíos. Ya sabemos que Dios eligió a Israel como pueblo y a ellos de manera muy especial le dio leyes, le dio mandamientos para que anduvieran conforme a ellos. Y nosotros hemos estudiado, cuando estamos haciendo la lectura y hemos hecho esa lectura de Levítico y de Éxodo, hemos compartido todo lo relativo con el tabernáculo, compartimos todo lo relativo con el oficio de los sacerdotes, con las ofrendas, con el sacrificio, y hemos compartido todas esas cosas. Ahora el Señor dice, nosotros adoramos, y el Señor dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque sabemos que el Señor Jesucristo también era judío. O sea que cuando Él dice nosotros, se está refiriendo a nosotros, los judíos. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, ¿no? Y es porque a los judíos, por esas razones que les acabo de esgrimir, ellos sí habían tenido, y Dios le había dado a ellos una revelación plena de las Escrituras a través del Antiguo Testamento, y adoraban a Dios conforme
a los preceptos que Dios había ahí establecido. Entonces, a ellos, conforme a las Escrituras, se les había dado instrucciones completas de cómo debían entonces adorar a Dios. Vamos a leer Romanos 3:2. La idea es que cuando vamos haciendo la enseñanza podamos ir compartiendo los pasajes que fundamentan las cosas que estamos diciendo. Romanos 3:2 dice: mucho en todas maneras, primero ciertamente que se les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que a los israelitas, al pueblo de Dios, a ellos les fue confiada la palabra de Dios. También en Romanos 9, 4 y 5 dice así, que son israelitas, de los cuales, dice, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea que Dios a ellos los había privilegiado al darles sus mandamientos. Pero en el Antiguo Testamento también se anunciaba Isaías 2:3 y decía: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es decir, que entonces a ellos se les había confiado las Escrituras, y ellos entonces habían sido designados por Dios para que fueran sus mensajeros. Dios los había asignado a ellos para eso. Y de manera muy particular, de la tribu de Judá, de la descendencia del rey David, entonces de ahí habría de salir el Mesías Salvador Jesucristo. O sea que entonces la salvación habría de venir de los judíos, como lo dice el Señor. Es decir que de los judíos entonces vendría la liberación del pecado, vendría la liberación de la culpa, vendría la liberación de la condenación eterna. Porque a través del pueblo de Israel habría de venir el Salvador, que vendría a traer la redención y la liberación del pecado y de la condenación eterna. Es decir que del pueblo de Israel habría de salir entonces el Mesías Salvador, y es lo que Jesús dice, y de ahí vendría entonces la salvación. Versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Ahora Jesús da más detalles de lo que ha dicho. Jesús dice que con su venida ya no tendrían un lugar en la tierra para adorar a Dios. O sea que con su muerte, con su resurrección y con su ascensión y completada su obra de redención, todos los que creen en el Señor Jesucristo pueden adorar al Padre en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Es decir que entonces la posibilidad de adorar al Padre, de adorar a Dios verdaderamente, vienen a través de la fe en el Señor Jesucristo. Es decir que es el Señor Jesucristo quien acerca a los hombres a Dios, porque quien nos reconcilia a nosotros con Dios es Jesucristo a través de su muerte redentora. Es decir que nosotros entonces podemos verdaderamente acercarnos a Dios y ser reconciliados con Él para de verdad adorar a Dios, es a través de la fe
en el sacrificio de Jesucristo. O sea que nadie que pueda creer y pueda tener fe en el Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, puede verdaderamente llegar a acercarse a Dios. Porque es Dios, es Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, quien nos reconcilia a nosotros con el Padre. Entonces, así que mediante la adoración, los creyentes en cualquier lugar donde ellos estén pueden acercarse a la presencia de Dios. O sea, después de que Jesucristo hace su obra redentora, entonces los creyentes de cualquier lugar, ya no solo en Israel, ya no solo en lo que era la tierra prometida, se pueden acercar a su santuario celestial. O sea que por ese sacrificio nosotros podemos verdaderamente acercarnos al Señor. Con Jesucristo comenzó entonces a desvanecerse, a irse anulando la antigua forma de adoración. O sea, con su obra redentora, los viejos rituales, los sacrificios que ellos hacían en el templo, el cumplimiento de días, de lugares para que eso se hiciera, entonces fue anulado. Fue anulado porque con la muerte de Jesucristo, y vamos a leer Mateo 27:51, dice que el velo del templo se rasgó. Cuando Jesucristo murió, vamos a leer 27:51, Mateo, dice así: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, sabíamos que había un lugar santo y un lugar santísimo, y ambos lugares estaban separados por un velo, por una cortina. O sea, cuando Jesucristo murió, dice que el velo del templo se rasgó de abajo hacia arriba, en una representación de que ese lugar físico había desaparecido y ahora podíamos acercarnos ciertamente a la presencia de Dios. Eso se presentaba, eso. Entonces, de tal manera que entonces todos aquellos rituales quedaron en el pasado y dejaron de existir. Entonces ahora, mediante esa obra redentora de Jesucristo, los verdaderos adoradores no son ya los que iban al monte Gerizim, como los samaritanos, ni tampoco eran los que iban a Jerusalén para adorar. Ya no eran eso, sino que los que adoran al Padre a través del Hijo, ellos podían entonces hacerlo desde cualquier lugar, con su corazón. Con su corazón. Entonces, esos verdaderos adoradores adoran al Padre, dice el pasaje, en espíritu y en verdad. Esos adoradores que ahora pueden acercarse al Señor desde cualquier lugar, no tienen que estar en Jerusalén ni en ningún lugar, adoran al Padre en espíritu y en verdad. Yo hace algunos años, cuando yo leí este pasaje, y yo veía esas cosas en las iglesias donde yo estaba, y yo, en medio de mi ignorancia, que tenía mucha y que aún tengo mucha, yo decía, eso no se puede corresponder con lo que la Escritura enseña. Esas prácticas y esas herejías que uno ve en esa iglesia no podían corresponderse. Y por la misericordia del Señor, Dios ilumina el entendimiento para que veamos la verdad. Es decir, que dar ese tipo de adoración en espíritu y en verdad, o sea, hacer ese homenaje a Dios en que participe todo mi ser, todo mi corazón, también debe ser en completa armonía con la verdad de Dios que es revelada en las Escrituras. Por eso es que dice el pasaje que esos adoradores tienen que ser en espíritu y en verdad. Porque esa adoración de corazón, el corazón sincero, tiene que responderse, tiene que tener una armonía con la verdad que se revela del Señor en las Escrituras. Entonces, esto significa, de forma poco más práctica, que mis acciones
espirituales. Las cosas que yo hago en mi alma, en mi mente y todo lo que puede hacer mi espíritu para adorar a Dios, solo es verdadero, solo es para Dios si yo lo hago a la medida de Dios. Es la única forma que todo eso que yo hago como un ejercicio espiritual en mi mente para adorar a Dios, lo hago en armonía con lo que la Escritura revela de Dios. Dicho de otra manera, nuestro homenaje a Dios debe ser en armonía con el Dios que la palabra revela, para que de verdad pueda entonces ser dirigida a Él. Mi adoración no puede ser una obra de mi imaginación. Por eso les dije que era tan importante que hoy viniera, porque yo sé que esas cosas están presentes en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que por supuesto revela nuestra necesidad de crecimiento, de madurez en el conocimiento de la palabra, de deseo de conocer a Dios, para de verdad poder adorar a Dios como Él merece que nosotros le adoremos. Entonces, por eso un creyente, cualquier creyente, puede cerrar sus ojos, como solemos hacer, y poder y poner en su mente la imaginación de que Dios es un anciano barbudo que está detrás de una nube. Un creyente puede estar haciendo esas cosas, puede incluso llorar con muchísimo sentimiento, pero aún así no saber a quién adora, sino lo hace con un verdadero conocimiento y entendimiento de a quien verdaderamente adora. Y por eso que le dije y le insisto, y lamento que algunos no hayan venido, y es que la sinceridad con la que nosotros adoramos al Señor no es suficiente. Aunque ciertamente es necesario que nuestra adoración al Señor sea sincera, tenemos que también adorar con conocimiento de quién es Dios. Tenemos que hacerlo con entendimiento. O sea, de nuestra adoración entonces tiene que ser con verdadero entendimiento. Dice también el pasaje que los verdaderos adoradores adoran al Padre, dice, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, dice, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Así que entonces nuestra adoración es en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Es decir, que cuando dice que el Padre busca a esos adoradores, eso no significa que existan personas que ya ellas por su propia cuenta se hicieron adoradoras, y entonces después que ellas se hicieron adoradores, entonces Dios las anda buscando a ellas para que vayan y le adoran. Eso no es lo que dice el pasaje. Esto lo que significa es que Dios a su escogido, a esos que Él ha elegido, a esos que Dios escogió, también los constituye para que sean sus adoradores. O sea que en la medida que somos escogidos para Dios, también entonces Dios nos constituye en sus adoradores. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces Dios a los que elige para salvación, a los que ha elegido para salvación, también los constituye en sus adoradores. Así que los que somos redimidos, hemos sido redimidos es para adorarle a Él. O sea que cuando Dios nos elige para salvación y nos redime entonces de nuestra muerte espiritual y nos salva, Él nos salva y nos redime para que entonces nos constituyamos en sus adoradores. Eso es lo que dice el pasaje. O sea, Dios busca a esos adoradores para que le adoremos. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran
en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Empieza diciendo ese versículo que Dios es espíritu, y eso es una definición del ser de Dios y de su naturaleza. O sea que Dios entonces es completamente espiritual en su esencia. O sea que en toda la esencia de lo que es Dios, Él es espíritu. Dios es entonces espíritu. Y como Él es espíritu, entonces Él también es invisible. Dios es invisible. Vamos a buscar los pasajes que lo enseñan, la Escritura. Y por eso que cuando estudiamos la Escritura, Dios se va revelando a través de la Escritura. Por eso es que es necesario estudiar la Escritura, porque solamente a través de ella podemos nosotros conocer al Señor. Colosenses 1:15. Dice así: Él es la imagen, Jesucristo, está hablando de Jesucristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a leer también 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, dice, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, que la Escritura entonces reitera en muchos pasajes, o sea, que Dios es invisible. Y si dice que es espíritu, y si la Escritura enseña que es invisible, entonces Dios no es una piedra. Dios no puede ser entonces tampoco un palo, ni puede entonces ser una montaña, porque la Escritura dice que Él es espíritu y que Él es invisible. Y lamentablemente hay pueblos que dicen que los ríos son Dios, las piedras son Dios, la lluvia es Dios. Y creo que en Perú, ellos hablan de la Pachamama. O sea que para ellos toda la naturaleza es Dios. Entonces imagínense la confusión de ellos como pueblo y de tanta gente lamentablemente en nuestro país que no puede conocer a Dios como Dios se revela verdaderamente en las Escrituras. O sea, Dios no tiene figura de hombre. No tiene figura de hombre ni es la imagen absolutamente de cosa alguna. Nada de eso. Entonces por eso yo no puedo adorar a Dios o pretender adorar a Dios y postrarme delante de una imagen, delante de una foto, delante de un muñeco, simplemente o delante de un ídolo, porque simplemente eso se llama idolatría. Eso es idolatría. Y eso fue precisamente lo que los hombres hicieron. El hombre hizo exactamente eso. Vamos a leer Romanos 1:23. Sé que el hombre en su extravío y en su confusión, dice este pasaje, versículo 23, capítulo 1, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptible. Porque los hombres en su mente llena de confusión trataron de imaginar a Dios, entonces hicieron de Dios imágenes de hombres y de animales y de reptiles y de cualquier cosa que existe en la naturaleza. Pero entonces ellos con eso cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, dice ese pasaje. Entonces Dios, por esa naturaleza espiritual e invisible, es contrario a la naturaleza física y material del hombre. O sea, el contraste absoluto. Por eso, entonces, el hombre le sería imposible comprender a un Dios que es invisible, a un Dios que es espíritu por su naturaleza, salvo
que ese Dios le sea revelado al hombre solamente a través de las Escrituras. O sea que la única manera que la naturaleza del hombre material y física pueda comprender a un Dios que es invisible y que es espíritu, solamente a través de las Escrituras, de la revelación escritural, y que ciertamente Dios ha encarnado en Jesucristo. Porque Dios, el Dios invisible, se hizo visible a través de la encarnación en Jesús. Pero así como ese pasaje dice que Dios es espíritu, cuando vamos estudiando la Escritura podemos ir viendo que Dios se va revelando de muchísimas maneras, porque dice ese pasaje que Dios es espíritu, y nosotros enseñamos sobre los atributos de Dios. Y cuando nosotros vamos estudiando la Escritura y vamos recibiendo la revelación que ahí está de Dios, entonces sabemos que Dios es todopoderoso. Sabemos que Dios es santo, que Dios es justo. Sabemos que Dios es infinito, que Dios es eterno, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios es misericordioso. Entonces, a través de la Escritura nosotros vamos conociendo cómo es el Señor y que Dios es soberano. O sea que Dios entonces a través de la Escritura va revelando todas sus perfecciones. Y entonces, los que adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que adoren. La palabra aquí, espíritu y verdad, no se refiere al Espíritu Santo de Dios. Se está refiriendo al espíritu humano. Ahí se está refiriendo al espíritu humano, es decir, al espíritu del hombre, porque dice, y los que adoran, dice, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. O sea que está hablando es del espíritu del hombre. Es decir, que una persona entonces debe adorar con todo su ser, con su interior. Es necesario que lo haga, por supuesto, con todo su corazón, sin hipocresía, sin ficciones. Es decir, que esa entonces, por supuesto, es la actitud correcta. Es la actitud correcta. Pero esos adoradores también lo hacen en verdad. Lo hacen con verdad. Es decir, que de acuerdo con lo que la Escritura revelan de Dios y centrado, por supuesto, en el Verbo encarnado, en Jesucristo. Porque es Jesucristo quien nos revela al Padre. Es Jesucristo quien nos revela al Padre. Leamos Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede conocer a Dios sino a través de Jesucristo. Es decir, que Él es quien nos revela entonces a Dios. Así que es necesario que quien adore lo haga en espíritu y en verdad, porque es indispensable que adoren al Padre es a través del Hijo, porque es el Hijo quien nos revela al Padre. Entonces las personas pueden adorar con sinceridad, porque la sinceridad no es lo mismo que verdad. Es necesario que esas cosas las tengamos claras. La gente puede ser muy sincera en sus sentimientos, pero aún así estar equivocada en sus conceptos. Entonces, pueden adorar a Dios con sinceridad ferviente, pero eso no es suficiente. Porque cuando nosotros adoramos a Dios, además de nuestra disposición sincera de corazón, nuestra adoración tiene que ser una expresión de nuestra profunda admiración. Es decir, que cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros tenemos que sentirnos gozosos,
Tenemos que sentirnos gozosos, regocijados de ver la maravilla de quién es nuestro Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, lo hacemos con una expresión de gran admiración, de conocer a un Dios que tiene absolutas perfecciones. Que nosotros adoramos a un Dios que es santo. Cuando nosotros adoramos a Dios, entonces concebimos la santidad de Dios. Entonces conocemos y percibimos su carácter inmutable, que Él no cambia. Sabemos que Él es absolutamente misericordioso, que es un Dios de amor, que conocemos entonces que es un Dios de justicia. O sea que nosotros entonces no podemos adorar a Dios si no lo concebimos como verdaderamente Él es. Entonces cuando nosotros hacemos esto, entonces nosotros podemos contemplar en nuestra adoración, contemplamos las perfecciones de Dios. Cuando lo adoramos en espíritu y en verdad, y cuando entonces lo adoramos, entonces podemos contemplar su grandeza, podemos contemplar su poder y podemos contemplar su majestuosidad y belleza, porque Dios es bello. Y la belleza de Dios se muestra a través de su santidad. Cuando nosotros entonces conocemos a Dios, entonces podemos de verdad adorarlo y quedarnos regocijados y perplejos de ver de cuán grandioso es nuestro Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros en esta mañana, Señor, te queremos, Señor, bendecir, Señor, y adorar, Padre. Te queremos adorar, Padre, porque tú eres, Señor, Dios infinito, Señor, que has hecho los cielos y la tierra, Padre Santo. Que tú eres, Señor, perfecto, Padre, en todos tus caminos, Señor. Nosotros te bendecimos en esta mañana y te honramos, Señor, con nuestro corazón por todas las maravillas, Señor, que tú haces, Señor, en nuestras vidas, en los que te alaban, Señor, en los que tú has dispuesto, Señor, para que te adoráramos, Señor. Nosotros te damos gracias, Señor, porque por tu gracia, Señor, hemos sido constituidos, Señor, en adoradores tuyos, Señor. Y queremos, Señor, hacerlos en espíritu y en verdad, Señor. Nosotros te adoramos, Señor, por tu grandeza, Señor, por tu majestuosidad, Señor, por tu santidad, Padre, porque tú has hecho los cielos y la tierra, Señor, y porque tú, Señor, conoces todas las cosas, Padre Santo. Nosotros te damos gracias, Señor, y te damos toda gloria y todo honor, Señor. Nosotros, Padre, queremos, Padre, pedirte que tengas misericordia, Dios, de tanta gente, Señor, confundida, Señor, que no puede adorarte en espíritu y en verdad, Padre. Nosotros te rogamos que tengas misericordia, Dios, de tanta gente confundida, Padre, para que tú los lleves, Señor, al conocimiento verdadero de tu palabra, para que ellos puedan conocerte, Señor, como tú eres, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.